Hola, buenas tardes, jóvenes. En la clase de hoy vamos a hablar sobre las preguntas que se hacen con la question word how, ¿ok? Su significado y cómo usarlas correctamente. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? Bueno, ya vimos las question words, que son las palabras pregunta en inglés, como what, how, when, which, why, etcétera, ¿no? Que son el equivalente a qué, cuándo, cómo, por qué, etcétera, etcétera. Entonces, en este tema vamos a ver cómo, si combinamos nuestra question word how con alguna otra palabra, va a cambiar su significado. How, recuerden que normalmente significa cómo, como en la expresión how are you, ¿cómo estás? Sin embargo, dependiendo con qué palabra lo vayamos a combinar, también puede significar otras cosas, ¿ok? ¿Cuál es la forma básica de utilizar estas preguntas con how? ¿Ok? Pues es la misma forma que utilizamos con cualquiera de las question words. Aquí les pongo un ejemplo. How tall is your brother? How tall is your brother? Que significa ¿qué tan alto es tu hermano? ¿No? How tall, ¿qué tan alto is your tu brother, hermano? ¿Ok? Y aquí ya nos empezamos a dar cuenta de que cambia el significado. How, recuerden que significa solito, ¿cómo? Pero también, por ejemplo, en el caso de how old are you, recuerden que no significa como qué tan viejo estás, no. Se interpreta al español como cuántos años tiene, ¿ok? Lo mismo pasa en el caso de estas preguntas con how. En este caso, how tall significa qué tan alto. Vamos a ver diferentes variaciones en este tema. Vamos a empezar con la más importante a mi parecer, que es how much y how many, ¿ok? How much es en singular, cuánto o cuánta, ¿ok? En singular, o sea, por ejemplo, cuando queremos hablar de incontables o cuando queremos hablar de una sola cosa, ¿no? ¿Cuánto o cuánta? How much. Mientras que how many es cuando queremos decir cuántos o cuántas en plural. Y lo utilizamos para preguntar sobre la cantidad de algo. Ejemplo, how much sand is in the beach? How much sand is in the beach? ¿Cuánta arena hay en la playa? ¿Ok? Es un incontable arena. Lo vamos a ver eventualmente cuando veamos el tema de nuestros adverbios de cantidad. ¿Ok? How much sand is in the beach? ¿Cuánta arena hay en la playa? ¿Por qué? Porque no decimos cuántas arenas. ¿Ok? Decimos cuánta arena. Lo mismo pasa con agua. Decimos cuánta agua, no cuántas aguas. O con el aire, cuánto aire, no cuántos aires, etcétera, etcétera, ¿no? Son incontables. Y ahora si los metemos en un recipiente, ya los convertimos en contables, ya los podemos contar, pero no contamos en sí el agua o la arena. Decimos litros de agua o costales de arena. En ese caso ya se vuelve contable y ya podemos utilizar el how many, que significa cuántos o cuántas. How many stars are in the sky? El ejemplo, how many stars are in the sky? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Ok? Entonces recuerden, how much significa cuánto o cuánta, mientras que how many significa cuántos o cuántas. Después tenemos otra expresión, otra pregunta con how, que es how often, ¿ok? How often. How often se traduce como qué tan seguido o qué tan frecuentemente. ¿Okay? Nos estamos preguntando sobre con qué periodicidad hace algo, ¿no? La persona a la que le estamos preguntando. Ejemplo, si quiero preguntar qué tan seguido vas al supermercado, puedo utilizar esta expresión how often. How often do you go to the supermarket? How often do you go? Go es el verbo ir. How often do you go to the supermarket? ¿Qué tan seguido vas al supermercado? Okay. How often es qué tan seguido. How often do you play video games?
For example, could you answer me? How often do you play video games? You could say, I play 1 or 2 hours a day. I play video games like 1 to 3 hours every other day. That means one day you play, the other day you don't play, and the next day you play. Or maybe you could say, well, I usually play 1 hour daily. Okay, how often? ¿Qué tan seguido? Después tenemos la pregunta how wide. How wide. How wide se traduce como qué tan ancho. Ejemplo, how wide is the tree? How wide is the tree? How wide is the tree? ¿Qué tan ancho es el árbol? ¿Okay? Es para preguntar sobre la anchura de algo. Y recuerden, how solito significa cómo. ¿Okay? Pero ya cuando lo juntamos con otra palabra significa otra cosa. Es lo que estamos viendo en este tema. How wide es qué tan ancho. How big es qué tan grande, ¿ok? ¿Qué tan grande? Lo utilizamos para preguntar sobre el tamaño de algún, de lo que estemos hablando, ¿no? ¿Cuál es la contraparte o lo opuesto a how big? Es how small. How small, que significa qué tan pequeño, ¿ok? ¿Qué tan pequeño? How big, qué tan grande. How small, qué tan pequeño. Ejemplo, how big is that house? ¿Qué tan grande es esa casa? How big is that house? O how small is the mouse? How small is the mouse? ¿Qué tan pequeño es el ratón? Ok, how big, how small es qué tan grande o qué tan pequeño. Después tenemos how far. Far ya vimos qué significa. Lo vimos cuando vimos el tema de preposiciones de lugar. Ahí lo repasamos. How far se traduce como qué tan lejos, ¿ok? Para preguntar sobre la distancia. Ejemplo, how far is the school from here? How far is the school from here? ¿Qué tan lejos está la escuela de aquí? ¿Ok? ¿Qué tan lejos está la escuela de aquí? How far, ¿qué tan lejos? De igual forma tenemos how deep, que esta tiene dos significados, jóvenes, dos significados distintos. La traducción literal es qué tan profundo, how deep, qué tan profundo. Normalmente se utiliza para preguntar sobre la profundidad de algo o su intensidad. Ejemplo, how deep is the water tank? How deep is the water tank? Que significa qué tan profundo es el tanque de agua. ¿Qué tan profundo es el tanque de agua? How deep, qué tan profundo. Deep significa profundidad. How deep, qué tan profundo. Is, ya vimos el verbo to be, es the water tank, el tanque de agua. How deep is the water tank? Pero también vamos a encontrar esta misma question with how o pregunta utilizando how, no para referirse a la profundidad tal cual de algo, sino a la intensidad de los sentimientos de alguien. Por ejemplo, how deep are your feelings for her? Okay, how deep are your feelings for her? ¿Qué tan profundos son tus sentimientos por ella? En este ejemplo, ¿no? How deep, también estás preguntando qué tan profundo, pero te estás refiriendo a con qué intensidad o qué tan verdaderos o qué tan intensos son estos sentimientos, ¿no? Otro ejemplo, una canción ya algo vieja, How deep is your love, ¿no? ¿Qué tan profundo es tu amor? No estamos hablando tal cual de la profundidad literalmente, sino lo estamos utilizando como de una forma más poética, por así decirlo. Después de how deep tenemos how heavy, heavy, how heavy, que se traduce como qué tan pesado, ¿ok? ¿Qué tan pesado? Así de simple. Es decir, preguntamos sobre el peso de algo. Ejemplo, how heavy is the cement bag? How heavy is the cement bag? ¿Qué tan pesada? How heavy is the cement bag? Es la bolsa de cemento.
¿Ok? ¿Qué tan pesado? How heavy. Después tenemos how tall y how high. ¿Ok? Aquí hay parecen que significan lo mismo, pero hay una diferencia entre ambos. Ambos significan qué tan alto. ¿Ok? How tall o how high, ambos significan qué tan alto. Se utilizan para preguntar sobre la altura de algo o de alguien. Lo correcto es utilizar how tall para hablar sobre personas. ¿Ok? How tall is your grandfather? En este ejemplo, how tall is your grandfather? ¿Qué tan alto es tu abuelo? Mientras que how high, lo correcto es utilizarlo para cosas como montañas, edificios, árboles, casas, etcétera, ¿no? Ejemplo, how high is Chichen Itza's pyramid? Okay. How high is Chichen Itza's pyramid? Pyramid. Depende de dónde lo escuchen. Lo correcto es pyramid, pero en algunos lados le dicen pyramid, ¿ok? Pyramid. How high is Chichen Itza's pyramid? ¿Qué tan alta es la pirámide de Chichen Itza? O how tall is your grandfather? ¿Qué tan alto es tu abuelo? Recuerden, how tall es para preguntar altura de personas y a veces también animales, ¿no? A veces mascotas sobre todo. Y how high es para preguntar sobre la altura de edificios, árboles, etcétera, etcétera. Después tenemos how long, ¿ok? Que esta es un poquito, digamos, capciosa, si no la sabemos utilizar, no sabemos bien lo que puede significar. ¿Y a qué me refiero con esto, jóvenes? Me refiero a que tiene doble significado, así como otras que hemos visto como la de how deep, how long también tiene dos significados. ¿Cuáles son esos dos significados? Puede ser cuánto dura o cuánto tarda, refiriéndonos a la duración de algo, o también podemos preguntar tal cual, qué tan largo es algo, ¿no? Long se refiere a longitud, ¿ok? Normalmente significa largo, ¿ok? Pero how long, la question word how long, la question with how long, lo más común es que no se utilice como largo, aunque también es correcto, ¿no? Como vemos en estos ejemplos. How long is your hair? Aquí abajo. How long is your hair? ¿Qué tan largo es tu cabello? How long is your hair? Es correcto, ¿qué tan largo? Pero también, y el uso más común que tiene es de duración. Ejemplo, how long does the class last? How long does the class last? ¿Cuánto dura la clase? ¿Ok? ¿Cuánto dura la clase? Nos estamos preguntando sobre la duración de la clase, ¿no? How long does the movie last? ¿Cuánto dura la película? ¿Ok? Son los dos significados. ¿Y cómo vamos a saber cuándo significa uno y cuándo el otro? Bueno, por el contexto, ¿no? Si yo estoy preguntando aquí acerca del cabello, pues no estoy hablando de duración, estoy diciendo nada más qué tan largo es tu cabello. Pero si aquí estoy hablando de una clase, una película, una canción, algo que tiene duración, un viaje, por ejemplo, entonces significa cuánto dura, ¿no? O cuánto tarda. Y eso es todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Recuerden que en las demás pestañas pueden encontrar la actividad, la tarea y la actividad de reforzamiento. Cualquier duda o pregunta, estoy para servirles, jóvenes. Que tengan un excelente día, mañana o tarde o noche.